anatomía macroscópica que tiene el cerebro. Lo vamos a dividir en tres caras. Vamos a ver una parte de la cara superior, vamos a ver una parte también de la cara lateral y vamos a ver una parte de la cara medial. También vamos a analizar otros aspectos que hemos podido a lo mejor analizar con anterioridad, y ya que estamos aquí en el anfiteatro también lo vamos a ver. Vamos a ver la sustancia blanca, la sustancia gris, de forma muy breve. Vamos a ver también la dura madre y vamos a también analizar muy brevemente lo que sería el tronco del encéfalo, ¿de acuerdo? De aquí se va a tener que hacer un informe de la práctica. Probablemente que este informe sea hasta el viernes de la semana que viene. Quizás es un poco apresurado, pero creo que es mejor que antes de Navidad ustedes ya terminen este ejercicio y lo dejen listo, ¿de acuerdo? Y ya puedan estar algo más tranquilos. Bien, como pueden ver tenemos diferentes materiales, tenemos modelos cerebrales, que a pesar de que están un poco en descomposición, bueno, tenemos aquí un modelo entero, tenemos aquí algunos cortes. Ustedes ya deberían quizás saber, pero bueno, no sé si de pronto alguien sabe identificar qué tipo de corte sería este. Es un corte sagital, muy bien. Si lo hacemos por aquí, vemos este corte. Aquí tenemos otro corte. Ese es transversal. Transversal, muy bien. El corte que no tenemos aquí es un corte coronal, ¿de acuerdo? Digamos que sería el corte que nos falta. También tenemos otros modelos de lo que sería el tronco del encéfalo, pero lo vamos a analizar, ¿no? Bien, de manera general, tenemos que, bueno, el cerebro es uno de los órganos, digamos que más evolucionados en el caso del ser humano. Es un órgano que pesa aproximadamente, ¿alguien sabe cuánto pesa más o menos el cerebro? Sí, no era 18. 18, 16. 18 kilos. No. ¿Pesa el cerebro? ¿Kilogramos? ¿Cuánto pesa el cerebro? 100. 100 gramos. Cero, reprobados, ya sálganse. Ya sálganse, claro. Ya, perdón. Ya me voy. No. Muy bien, el cerebro pesa como 1,5 kilos, unos 1.450 miligramos. Tiene 18. Ese peso Es que también nosotros lo tenemos aumentamos, ¿no? A lo largo, desarrollado digamos, nuestro que de la evolución, ya lo estuvimos viendo anteriormente. El cerebro, bueno, podemos decir que es el órgano también más complejo de la naturaleza. Tiene un millón de neuronas y tiene aproximadamente 1 billón de conexiones sinápticas. Y bueno, vamos a ir analizando un poco cómo son las características que podemos ver a nivel superficial, ¿no? Por ejemplo, en el cerebro vamos a poder observar, por un lado, una serie de hendiduras, que a estas hendiduras se les van a denominar surcos. Un surco es, como pueden ver, pues una incisión que vemos en la superficie del cerebro, en la superficie cortical, ¿no? Alrededor de cada uno de estos surcos, el cerebro se va a ir plegando y va a ir formando una serie de abultamientos de masa encefálica, una serie de giros. Como pueden ver, esto es un giro, esto es otro giro. Estos se le llaman giros o también se le pueden denominar circunvoluciones. Si alguien se acuerda de la circunvalación, que son los redondeles, son las rotondas, ¿no? Por donde giramos con el carro, pues estos giros se pueden denominar así, circunvoluciones. Acuérdense de la circunvalación, pero recuerden que es circunvolución. Como podemos ver, la superficie del cerebro es arrugada. Y de hecho, cuanto más arrugada es, digamos, Más conocimiento tiene, más ¿sí? aprendizaje. Muy bien. Y si lo tuviésemos que analizar, los animales no tienen la superficie del cerebro cortical tan arrugada. Entonces eso es un signo, digamos que de evolución. Hemos visto lo que son surcos y lo que son los giros en las circunvoluciones. Voy a continuar ahora después explicándole más, pero quería, antes de que se me olvidase, viésemos en este corte. No sé si se ve. Aquí vemos un corte donde vamos a poder observar cómo es la composición de las sustancias que tiene el cerebro. Toda la parte de la superficie cortical es lo que forma la corteza cerebral. Aquí vemos la corteza cerebral que, bueno, tiene más o menos unos 4 milímetros de espesor. El espesor es variable. Y vemos que tiene un color de carácter grisáceo. ¿Alguien recuerda qué estructura forma parte de la corteza cerebral? Sustancia gris. ¿Y alguien recuerda por qué o qué parte de las neuronas formaban la sustancia gris? No sé. Son los cuerpos de la neurona. Muy bien. En cambio, lo que vemos a continuación en la parte más profunda o subcortical, lo que está debajo de la corteza se llama subcortical. Aquí lo que vemos es otra sustancia, que es la sustancia blanca. ¿Qué es lo que formaba la sustancia blanca? Los axones.
¿Qué es lo que recubría el axón que le daba un color blanquecino? Como podemos ver, hay una mayor concentración de sustancia blanca que de sustancia gris. Decíamos de hecho que había un 70 o 80% de sustancia blanca que de sustancia gris. ¿De acuerdo? Bien. Volviendo al tema, aquí por ejemplo vemos una fisura que es muy prominente y que cuando estas son muy prominentes o muy grandes se llaman fisuras. Cuando alguien escucha la palabra fisura es como que se rompe un hueso, ¿no? En este caso, esta fisura que separa, ¿qué es lo que separa esta fisura? El hemisferio derecho y el hemisferio. ¿Cómo creen que se puede llamar esta fisura? Fisura si lo que separa son los hemisferios. Interhemisferios. Interhemisférica. Entonces, también se puede denominar fisura longitudinal superior o fisura interhemisférica. No sé si alguien recuerda qué es lo que podíamos encontrar justo entre medias de los dos hemisferios. La hoz La voz del cerebro. del cerebro. ¿Y qué era la hoz del cerebro? Una capa, un pliegue de... Muy bien. Aquí no se ve, pero aquí sí vemos la dura madre. Entonces, también quería aprovechar para que ustedes lo viesen. Yo creo que esta práctica es fundamental para que ustedes vean el cerebro. Quizás no lo van a ver en otro momento. Y creo que sí es impactante, ¿no? Digamos que ver un cerebro humano, ¿no? Aquí vemos lo que sería la dura madre. ¿Alguien recuerda alguna característica de la dura madre? La más fuerte, es la más resistente, la que está en la parte externa. Fíjense que aquí vemos una cosa, que sí vemos que es una impresión de una arteria, la arteria meningia media. Entonces aquí vemos cómo está impresa. Voy a enseñarles lo que es un seno, porque no pudimos verlo ese día, pero ven esta parte de acá. Aquí hay un triangulito. ¿Alguien recuerda qué eran los senos? Donde Por iba donde el pasa, líquido. sí, veíamos la sangre, el líquido cefalorraquídeo, etcétera, etcétera, que se formaban por las capas endóstica y meningia. Este seno es el que estaría aquí arriba. ¿Alguien sabe cómo era ese seno? El sagital superior. Entonces, este seno que vemos aquí en forma triangular es el seno sagital superior, que este era uno de los más grandes. ¿De acuerdo? Bien, listo. Volviendo a lo que sería, digamos, que la descripción de una visión superior del cerebro, aquí vamos a ver también una fisura. Como digo, este cerebro está un poco deteriorado, pero aquí hay una fisura que está en la parte central y que se llama la fisura central de Rolando. La fisura central de Rolando separa un lóbulo que tenemos en la parte anterior y que sería el lóbulo frontal de un lóbulo que se localiza en la parte posterior, que sería el lóbulo parietal y occipital. Entonces, esta fisura, que es como más grande, es la fisura central de Rolando. Hay otra fisura en la parte lateral, que es esta de acá. Creo que aquí la vamos a ver mejor. Esta fisura que vemos aquí en la parte lateral se llama la fisura lateral de Silvio. La fisura lateral de Silvio separa el lóbulo temporal del lóbulo frontal y del lóbulo parietal. Entonces, tenemos dos grandes fisuras. ¿Qué era una fisura, Ronald? ¿Recuerda que era una fisura? Era Como las grietas, ¿no? Como los... Grietas profundas. Muy bien, entonces tenemos la fisura central de Rolando, que separa el frontal del parietal, y la fisura lateral de Silvio, que separa el temporal del parietal, etc. Un momentito. Hay aquí justamente otra fisura que separa la parte del lóbulo parietal del lóbulo occipital y que se llama la fisura parieto-occipital. Lo que pasa es que esta es un poquito más pequeñita. Esta fisura, como su nombre indica, separa el parietal del occipital. Y hay otra, un poquito aquí que es más pequeñita, que se llama la fisura preoccipital, que es la que separa parte del temporal del parte del occipital. Estas son las cuatro grandes, entre comillas, fisuras. Una fisura andersonera, un ejemplo de una fisura de las que acabamos de ver, la de Rolando. Otro ejemplo de fisura, Malena.
¿Me La de decía Silvio, Elton, otro ejemplo de fisura que acabamos de mencionar. Parieto-occipital. Y la última fisura que he mencionado, preoccipital. Preoccipital. Esas son las principales fisuras que separan los lóbulos. ¿Cuántos lóbulos tenemos? ¿Cuántos? Primera pregunta, ¿cuántos? 6, 5, 4 No entendí. ¿Fisuras o lóbulos? Dijo. lóbulos. Ah, Son son 5. 5. ¿Cuáles son los lóbulos? Y bien. El occipital, muy bien. Parietal. El temporal. Frontal. Frontal ya son 4. Y el sinus, algo aquí, pero no sé cuánto se llama. No hay un lóbulo del etmoides, no hay un lóbulo del esfenoides. Es del sinus. Ustedes se deberían quedar fuera. Ustedes van a tener falta. No sé si deberían de comentar que nosotros nos quedamos con la profesora de psicología. Ya, bueno, pasen más. Entonces, tenemos han dicho 4 lóbulos. Hemos dicho que es el frontal, el parietal, el temporal y el occipital. Pero Bien, un momentito. ¿Alguien sabe qué función tiene el lóbulo frontal? Aunque ahora lo van a investigar ustedes. memoria, No, la función principal del lóbulo frontal. Sí, pero la función principal. Bueno, la función principal es motora. La función principal del lóbulo parietal es sensitiva. La función principal del lóbulo temporal es auditiva. La función principal del lóbulo occipital es visual. Los lóbulos procesan la información sensorial, motora, sensitiva, auditiva y visual. Si abrimos por esta fisura, ¿alguien me puede indicar cuál era el nombre de esta fisura? Fisura lateral de... Ronaldo. No, Ronaldo no. Ronaldo está, no sé en qué equipo jugará ahora. La de Rolando estaba aquí, pero la lateral de Silvio. Pues bien, si abrimos la fisura lateral de Silvio, vemos aquí otro lóbulo, pequeñito. Que este lóbulo se conoce con el nombre del lóbulo de la ínsula, o la ínsula de Rayleigh. Este es un lóbulo muy primitivo. Pocos conocen, entre comillas, la existencia de este lóbulo. Se considera que es un lóbulo que participa de emociones desagradables, como el asco, el rechazo. Cuando experimentamos asco por comer una sustancia, este lóbulo se tiende a activar. Cuando experimentamos el rechazo, no solo el rechazo social o el rechazo a algún tipo de alimento, también se activa este lóbulo. Hicieron un estudio de neuromarketing y lo que vieron es, imagínense que yo les digo a ustedes que cuando vean un producto le den o like o dislike, ¿no? En función de si les gusta o no les gusta. Cuando algo les gusta, se activan otras áreas del cerebro, pero cuando algo a ustedes no les gusta o lo rechazan de forma, digamos que imperativa, se activa este lóbulo. Por lo tanto, participa en el procesamiento de respuestas emocionales aversivas, desagradables, etcétera, etcétera. Como digo, este sería otro lóbulo. Bien. El cerebro tiene 2 hemisferios. Entre comillas, tiene 5 lóbulos. Hay otra parte que tiene el cerebro y es... Muchos lóbulos terminan en una parte redondeada o en una convexidad. A cada una de estas partes se le denominan polos. Pueden acordar del polo norte, del polo sur. Entonces tenemos un polo en el lóbulo frontal, tenemos otro polo en el lóbulo occipital y tenemos otro polo en el lóbulo temporal. Los polos son zonas de integración de la información. ¿De acuerdo? Entonces, ¿qué lóbulo no tiene polo? El parietal. Si mirásemos el de la ínsula, también tiene polo. Será un poco más esta parte de acá. ¿De acuerdo? Los polos son la parte final redondeada o la convexidad que tiene cada uno de los lóbulos. Sobre todo el polo frontal, polo occipital y polo temporal. Bien, vamos a empezar a describir algunas áreas. Un momentito. Bien. Vamos a ubicar aquí justamente lo que es la fisura central de Rolando. Recuerden que todo lo que hay delante es motor y todo lo que hay detrás es sensitivo. Todo este es el lóbulo frontal y por aquí está el lóbulo parietal. ¿De acuerdo? ¿Cómo hemos dicho que se llamaban los pliegues que tienen forma redondeada? Giros o
circunvolución. 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 Listo. Entonces, si aquí tenemos la fisura central, esta circunvolución, ¿cuál será? La precentral. ¿Entienden hasta ahí? Esta era la fisura central de Rolando, ¿no? Como esto es un giro, este se llama el giro precentral. O la circunvolución precentral. Luego todo esto lo vamos a ir viendo con más detenimiento, pero hoy es para que tengan una aproximación, ¿no? Este área también se llama área motora primaria, y este área es la que se encarga de controlar los movimientos motores del lado contralateral. ¿Qué significa eso, Scarlett? Que controla los movimientos del otro lado. Entonces, que la corteza motora primaria del lado izquierdo controla Del lado derecho. Muy bien. ¿Qué tracto se originaba de la corteza motora primaria? Había 4 tractos. ¿Cuál era el tracto que tenía una función motora? El córtico espinal. Por lo tanto, desde aquí, desde esta corteza, se mandan las órdenes por todo lo que sería la médula espinal para que se ejecuten conductas. ¿Hasta ahí bien? Delante de la corteza motora primaria hay otra corteza que se llama la corteza premotora. ¿De qué se encarga esta corteza? De archivar programas motores relacionados con la experiencia, es decir, cuando aprendemos a hacer algo motor, un movimiento, una coreografía, el pase del niño, todo ese tipo de funciones se van almacenando aquí. Aquí es donde se almacena la información motora, pero quien ejecuta las conductas motoras es la corteza motora primaria, ¿de acuerdo? Muy bien. Hay aquí otra que se llama la corteza motora suplementaria, que se activa más cuando imagino realizar una conducta que cuando la hago. Si yo me imagino que voy a marcar un gol por toda la escuadra en las actividades deportivas, o si yo me imagino que voy a bailar súper chévere, cuando me lo imagino, se activa más esta corteza. Cuando yo lo ejecuto, se activa más la motora primaria. ¿Hasta ahí? Bien. El lóbulo frontal va a tener 2 surcos. Un surco que se llama frontal superior y otro surco que se llama frontal inferior. Y esto nos va a dividir esta parte en 3 giros. Giro frontal superior, giro frontal medial y giro frontal inferior. Hay 2 surcos. Los surcos son las grietas y los otros son los giros. El giro frontal superior, este se relaciona con los movimientos oculares. El giro frontal medial se relaciona con lo que serían los procesos ejecutivos, que luego lo veremos, como la planificación y la memoria. Y el giro frontal inferior, un momentito. Y en el giro frontal inferior, aquí vamos a tener un área, que luego la vamos a ver, que se llama el área de Broca. No sé si han escuchado alguna vez de lo que es el área de Broca. ¿Dayana? Sí, estaba relacionado con el lenguaje. Está relacionado con la producción del lenguaje. La capacidad que tenemos para hablar, para producir el habla, está justamente aquí, en la circunvolución frontal inferior. Luego lo vamos a analizar, pero esta corteza es importante para poder hablar, ¿no? Bien, esto sería del lóbulo frontal. Un momentito. Vamos a pasar a ver el lóbulo parietal, un momentito. Si esta es la fisura central de Rolando y a esta circunvolución se le llamaba la precentral, la que está por detrás, ¿cómo se va a llamar? Postcentral. En la circunvolución postcentral, si aquí teníamos la corteza motora primaria, aquí vamos a tener la corteza sensitiva primaria. Esta corteza se encarga de recibir toda la sensibilidad. ¿Alguien me puede poner un ejemplo de sensibilidad? El Dolor, tacto. tacto, la vibración, la temperatura. Muy bien. Entonces, Mateo, ¿qué tractos llevan información a la corteza sensitiva primaria del lóbulo parietal? El tracto. ¿Qué tractos de la médula espinal? El tracto
qué tractos les pedía el día lunes. Espinotalámico, El espinotalámico y el tracto del cordón dorsal. Toda esa información llega aquí, y cuando llega aquí yo me doy cuenta de si está frío, de si está caliente, de si me duele o de la vibración. Bien. De aquí surge un surco que se llama el surco intraparietal, que divide el lóbulo parietal en una parte superior y divide el lóbulo parietal en una parte inferior. A esto se le llama lobulillo parietal superior y a esto lobulillo parietal inferior, y está dividido por el surco intraparietal. Aquí hay áreas sensoriales secundarias que se encargan de asociar diferente información sensitiva, y aquí tenemos áreas sensoriales de asociación, que aquí se encarga, por ejemplo, de reconocer un estímulo cuando no lo vemos. Luego lo vamos a ver, pero si yo les digo a ustedes que cierren los ojos y reconozcan un objeto sin mirarlo, por ejemplo las tijeras, las pinzas, etcétera, etcétera, sería esta parte de aquí. Bien, vamos a pasar al lóbulo occipital. Voy a ir un poco rápido para que no se vea. En el lóbulo occipital, ¿cuál hemos dicho la función principal que tiene este lóbulo? La visión. La visión, muy bien. Pues este lóbulo, vamos a tener aquí un giro occipital inferior, tenemos aquí otro giro occipital medial y tenemos otro que es el giro occipital superior. Hay tres giros, ¿sí? El giro inferior, el medial y el superior. Vamos a empezar con lo que sería el giro occipital inferior. Aquí tenemos un área que es el área visual primaria. El área visual primaria es la primera área que recibe la información visual. ¿Qué nervio le va a enviar la información visual al lóbulo occipital? Muy bien. Toda la información que pasa por el nervio óptico finalmente llega al lóbulo occipital y concretamente al área visual primaria. El área visual secundaria lo que hace es que analiza lo que vemos en función de lo que ya hemos visto. Es decir, a veces para ver algo tenemos que tener ya un almacén de imágenes, ¿no?, para poder reconocerlo. Por lo tanto, este área se encarga de asociar con lo que vemos con nuestras experiencias pasadas. Y el área visual terciaria se encarga de reconocer estímulos visuales que sean complejos, que requieran movimiento, tamaño, forma, color, etc. Bien, un momentito. El lóbulo temporal estaba separado por una fisura. ¿Cómo era la fisura lateral? Lateral o de Silvio. Entonces, el lóbulo temporal también tiene una circunvolución temporal superior, una circunvolución temporal media y una circunvolución temporal inferior. ¿Cuál es la función principal que tenía el lóbulo temporal? La audición. La audición, muy bien. Aquí, justamente en el giro temporal superior, está la corteza auditiva primaria, que es la que se encarga de recibir los estímulos que oímos. ¿Qué nervio le envía la información a la corteza auditiva primaria del lóbulo temporal, Giovanna? El nervio vestíbulo-coclear. Lo que oímos pasa por ese nervio y luego llega al lóbulo temporal. Y llega a esta corteza, que es la que está debajo de la fisura lateral de Silvio. El giro temporal medial se encarga de reconocer estímulos. Si alguien nos llama por teléfono y reconocemos su voz, si escuchamos un sonido en la calle y sabemos si es un taladro, una máquina, si identificamos el sonido, estas serían, digamos, que las cortezas auditivas secundarias. Aquí en la parte posterior tenemos otra área que se llama el área de Wernicke. Luego lo vamos a ver. ¿Qué función, Dayana, tenía el área de Broca? Yo creo que El lenguaje. ¿Qué parte del lenguaje? El poder hablar. Pues el área de Wernicke no se encarga de poder hablar, sino de lo que se encarga es de poder comprender lo que nos están hablando. Es decir, que el área de Broca, que estaba en el frontal, se encargaba de la producción del lenguaje, y el área de Wernicke, que está en el lóbulo temporal, se encarga de la comprensión del lenguaje. ¿Tienen esa idea? Sí. Bien. Esta parte la vamos a dejar ahí y vamos, un momentito. ¿Podría mover el mercado un poquito para acá para que no me lo toque? Bien, hemos analizado lo que sería una visión superior, una vista lateral, y vamos a analizar finalmente lo que sería una vista medial o sacural, que sería esta de aquí. Bien, aunque no se ve muy bien, aquí tenemos una estructura que está formada por sustancia blanca y que es una comisura.
No sé si de pronto alguien recuerda qué eran las comisuras. La unión de dos ejes. Muy bien. Entonces, aquí tenemos una región que es el cuerpo calloso, que es esta parte de aquí, y que es la comisura más grande que hay en el cerebro. Si las comisuras se encargan de conectar, ¿qué es lo que creen que puede conectar el cuerpo calloso? El hemisferio derecho de la izquierda. Muy bien. El cuerpo calloso, si lo miramos así y lo abrimos, es esta parte de acá. El cuerpo calloso es un haz de sustancia blanca, tiene unos 2 millones de axones y se encargan de comunicar un hemisferio con el otro. Es esta parte de acá. No veo. Veremos quizás que hay algunas operaciones como la callosotomía, que consiste en cortar el cuerpo calloso para que un hemisferio no se pueda comunicar con otro. Veremos por qué se puede hacer eso. Pero se considera que el cuerpo calloso es el puente de comunicación entre ambos hemisferios. En este corte vemos que el cuerpo calloso tiene como dos fibras fundamentales. Vemos aquí una parte que se llama el forceps mayor, vemos aquí otra parte que se llama el forceps menor. Forceps mayor comunica principalmente esta parte, que esta parte sería el lóbulo frontal, y esta parte de acá, el forceps menor, comunicaría los lóbulos occipitales, parietales y temporales. Además, en otro corte, es decir, en un corte sagital, el cuerpo calloso tiene aquí una parte que se llama el pico o el rostro, la parte que se curva, aquí se llama rodilla del cuerpo calloso, la parte que está en la región medial se llama cuerpo o tronco del cuerpo calloso, y la última parte se llama el esplenio o cola del cuerpo calloso. El pico y la rodilla conectan el lóbulo frontal izquierdo con el derecho, el cuerpo o el tronco, sobre todo el lóbulo parietal, y el esplenio o cola del cuerpo calloso comunica sobre todo la parte occipital o posterior. Se ha visto que la comunicación interhemisférica a veces se produce de manera más óptima en el caso de las mujeres. Es decir, que las mujeres tienen un patrón de comunicación más interhemisférico y eso se ha relacionado con cosas como la inteligencia emocional. Es decir, quizás por eso hay más riqueza emocional o control de las emociones. En el caso de los hombres, a veces se menciona que hay un patrón de conectividad más intrahemisférico. Es decir, que los hombres, en lugar de comunicar un hemisferio con el otro, lo que tienen es mucha comunicación dentro de un hemisferio. Es decir, incluso la comunicación es de adelante hacia adelante. O sea, de atrás hacia adelante. Veremos qué implicaciones puede tener eso. Pero las mujeres hablan más entre los dos hemisferios y los hombres supuestamente hablan más dentro de un hemisferio. Bien. Sí, porque es un estudio, entonces no les puedo siempre... Bien, encima tenemos un surco, que se llama el surco del cuerpo calloso. Encima del surco del cuerpo calloso tenemos aquí una corteza, también la vamos a analizar luego, que es toda esta parte de aquí que llega hasta acá, y que se llama la corteza cingulada. La corteza cingulada es importante porque se encarga de, por ejemplo, cuando detectamos un error. Cuando hacemos una tarea y nos damos cuenta de que hemos cometido un error, se activa esta corteza. Esta corteza también está muy relacionada con los aspectos motivacionales. Hay personas que a veces no tienen motivación o pierden la motivación, personas que consumen sustancias y se vuelven desmotivacionales, se produce por activación de esta corteza. Bien, encima tenemos un surco que se llama el surco calloso marginal, que llega hasta aquí, ¿de acuerdo? Y bien, vamos a ver aquí otro conjunto de áreas. ¿Alguien recuerda cómo se llamaba la fisura que separaba el lóbulo parietal del occipital? La fisura parieto-occipital, muy bien. Pues lo que vemos en la cara medial o sagital detrás de la fisura parieto-occipital, esto tiene forma como de cuña, forma o de cake o forma de pizza. Esta parte se le llama precuña, es la parte interna del lóbulo occipital. La parte que tenemos justamente de aquí hasta aquí, esta se llama la cuña y esta se llama la precuña. Entonces, esta parte serían áreas visuales primarias y esta parte serían áreas visuales secundarias. Todo esto es lo mismo que hemos analizado del lóbulo occipital, pero en la parte interna. La cuña y la precuña. Esta parte que tenemos aquí, este cuadradito, se llama el lóbulo cuadrilátero. Esta parte que tenemos aquí. Y esta parte de aquí
Creo que era el lóbulo cuadrangular, ¿no? Esta parte. Bien, para finalizar vamos a ver lo que sería esta región, lo vamos a ver también con fines, digamos que de repaso. ¿Alguien sabe cuál es esta parte que les estoy indicando acá? Esta parte de acá, esta parte de acá. El tronco. El tronco del encéfalo, muy bien. ¿Qué regiones formaban parte del tronco? El mesencéfalo, el puente y El mesencéfalo, el puente. el puente y el bulbo raquídeo. El mesencéfalo, el puente y el bulbo raquídeo. Bien. El mesencéfalo se localiza encima del puente. El puente. Y debajo aquí estaría el diencéfalo. ¿De acuerdo? El mesencéfalo, ¿por qué se llama mesencéfalo? Porque está en la parte media del cerebro. Tiene como unos 2 centímetros aproximadamente. El mesencéfalo, espérate a ver si, no sé si aparecerá acá. El mesencéfalo en la parte posterior y anterior tiene 2 engrosamientos que se llaman tubérculos cuadrigéminos. Luego lo explicarán los compañeros. Hay unos tubérculos cuadrigéminos superiores y hay otros tubérculos cuadrigéminos inferiores. Los superiores llevan información visual. Por lo tanto, ¿qué nervio le envía la información visual? El óptico. Yo les decía que el nervio óptico se cruzaba en quiasma óptico. Luego se formaban 2 cintillas ópticas. Luego iban a una cosa que se llamaba el colículo superior del mesencéfalo. ¿Hasta ahí recuerdan? Luego iba a otro núcleo del tálamo y luego finalmente llegaban al lóbulo occipital. Pues esa información del nervio óptico pasa y llega hasta aquí, hasta el colículo superior del mesencéfalo. Si el colículo o tubérculo cuadrigémino superior del mesencéfalo lleva información visual, el inferior lleva información auditiva. ¿Qué nervio le envía la información al colículo inferior del mesencéfalo? El nervio vestíbulo coclear. Luego lo veremos. ¿Y el colículo inferior a qué parte del cerebro le va a llevar la información? Al lóbulo temporal, a la corteza auditiva. Bien. La región que tenemos debajo del mesencéfalo es el puente. ¿Por qué se llama puente? Porque es el puente de comunicación de los 2 hemisferios del cerebelo. El cerebelo tiene hemisferios. Tenemos aquí un hemisferio y otro hemisferio. El puente se llama puente porque comunica los 2 hemisferios del cerebelo. Se llama puente de Valorio, protuberancia anular, etcétera, etcétera. El puente tiene forma cúbica, también mide unos 2 centímetros, tiene una serie de fibras pontinas transversas, tiene justamente aquí en la parte medial un surco para la arteria basilar. Cuando hay una lesión en una parte de la arteria basilar, aquí se puede generar síntomas como la parálisis facial, y si hay una lesión de toda la arteria basilar, que es lo que está por aquí, se pueden generar un tipo de pupilas que se llaman pupilas puntiformes. Tienen forma de punto, lo vimos un día en clase, y que son por lesión del puente. ¿De acuerdo? Una de las funciones básicas del puente es la que nos permite estar de pie. Si el puente no funciona bien, no podríamos permanecer erguidos en una posición erecta. ¿De acuerdo? ¿Qué región tenemos debajo del puente? El bulbo raquídeo. El bulbo raquídeo también se llama médula oblongada. Está debajo del puente y encima de la médula espinal. El bulbo raquídeo, sería aquí mejor, tiene, justamente aquí tiene 2 pequeños engrosamientos. Esto de aquí se llaman las pirámides vulvares. En las pirámides vulvares se produce un cruce o una decusación, que se llama la decusación piramidal. ¿Alguien recuerda qué información se cruza ahí? La Tracto corticoespinal. Entonces, aquí, en las pirámides vulvares, que es una pequeña eminencia que surge de la parte anterior del bulbo raquídeo, es donde se cruza la información motora. Eso explica por qué la corteza motora izquierda controla el lado derecho del cuerpo y viceversa. Al lado, aquí también tenemos lo que serían las olivas, tienen forma redondeada, tienen otra función, ¿no? Digamos que reciben información cutánea, propioceptiva, etcétera. Y obviamente del tronco del encéfalo,
es donde se originan los diferentes pares craneales del tronco del encéfalo. Decíamos que el 1 y 2 se generaban por encima del mesencéfalo, el tercero y el cuarto En el mesencéfalo. del quinto al séptimo El puente. y del octavo al doceavo En el bulbo. en el bulbo raquídeo. Muy bien. No sé si hay alguna pregunta. Bien. Es importante que de esta práctica, yo ahora les voy a decir que tienen que incorporar, porque además de la crónica van a tener que incorporar otros elementos. Puede ser, no lo sé, que yo les hiciese un examen práctico, o sea, un examen de localización. Si yo les hago un examen de localización, lo que haría es, le pondría estos alfileres y les pediría que me digan qué áreas son. ¿De acuerdo? Está bien. Pero no, Lisa. Entonces, es posible que yo les haga eso en algún momento. Yo les digo que es bueno que hagan bien esta práctica, porque puede ser que a lo mejor Bueno, después si me de grabé Navidad algunos. yo les haga ese examen. ¿Alguna pregunta? ¿Ese es el regalo de Navidad? Ya. No, les dejo la Navidad, que sean felices. Qué gran luego regalo, la cuesta de la dice. Navidad, la cuesta de enero, la cruda realidad. El profe se transformó en el Grinch. ¿Alguna pregunta? ¿No? Listo, vamos a votar el equipo de biología.